De la verdad y la interpretación, por Donald Davidson. 8. En defensa de la Convención T. Supongamos que alguien dice, hay 1.000.000 de estrellas esta noche, y otro le contesta, eso es verdad. Entonces, nada más manifiesto que lo que el primero dijo es verdadero, sí y solo si lo que dijo el otro es verdadero. Este familiar efecto se debe a la reciprocidad de dos recursos. Uno consistente en una forma de referir expresiones, tarea que aquí cumple el demostrativo eso, el otro el concepto de verdad. El primer recurso nos lleva al discurso del mundo, al discurso del lenguaje. El segundo nos trae de vuelta otra vez. Hemos aprendido a representar estos hechos con oraciones de la forma, la oración, hay 1.000.000 de estrellas esta noche, ¿es verdadera? Sí y solo sí, hay 1.000.000 de estrellas esta noche. Dado que las oraciones T, como podemos llamarlas, son tan obviamente verdaderas, algunos filósofos han pensado que el concepto de verdad, al menos en su aplicación a oraciones, es trivial. Pero esto indudablemente es un error, tal como Ramsey lo señaló quizá por primera vez, pues las oraciones T proveen una alternativa para hablar de la verdad, solo para algunos contextos. Las oraciones T no nos serán útiles si buscamos equivalentes de toda oración que decía Aristóteles era falsa o de lo que dijiste el martes pasado era verdad. En consecuencia, las oraciones T no enseñan a vivir sin predicado de verdad, pero tomados en conjunto sí nos muestran cómo sería tener uno. Pues, dado que hay una oración T correspondiente a cada oración del lenguaje del cual se cuestiona la verdad, la totalidad de las oraciones T fija exactamente la extensión entre las oraciones de todo predicado que juega el papel de las palabras es verdadero. De esto resulta claro que si bien las oraciones T no definen la verdad, pueden usarse para definir la predicación de verdad. Todo predicado es un predicado de verdad que hace verdaderas a todas las oraciones T. Las oraciones T iluminan la verdad, sea cual fuera el grado en que lo hagan, por medio del agotamiento de los casos, pero dado que para todo lenguaje interesante el número de casos es infinito, resulta instructivo averiguar cuáles son las propiedades que debe tener la verdad para poder actuar como las oraciones T dicen que lo hace. Y hacer claras y explícitas las propiedades de una manera instructiva, digamos finita, equivale a proveer una teoría de la verdad. Podemos pensar que una teoría de la verdad para un lenguaje L es simplemente una oración T que contiene un predicado T tal que T tiene por consecuencias lógicas a todas las oraciones de la forma S es verdadero si solo P, donde S es reemplazada por una descripción canónica de una oración de L, P es reemplazada por una oración o su traducción, y es verdadero es reemplazado en caso necesario por T. Desde luego, esto es esencialmente la convención T de Tarski. Solo difiere en un aspecto significativo. No requiere que las condiciones del predicado de verdad basten para una definición explícita. Volveré a este punto. A través de los escritos de Tarski sobre la verdad, la convención T proporciona la transición de la intuición formal en torno al concepto de verdad a una manifestación definida del problema. Encontramos por primera vez a la convención T en The Concept of Truth in Formalized Languages, publicado en polaco en 1933, en alemán en 1936 y en inglés en 1956. En un artículo posterior destinado principalmente a los filósofos, Tarski apela a las oraciones T para relacionar temas filosóficos clásicos con su obra sobre la semántica. Retoma más tarde esta idea en otro popular trabajo. Creo que, a pesar de toda su familiaridad, los filósofos han pasado por alto un rasgo principal de la convención T. Es el siguiente: la convención T y las oraciones T proveen el único contacto entre las verdades intuitivamente obvias acerca de la verdad y la semántica formal. Sin la convención T, no tendríamos razones para creer que la verdad es lo que Tarski nos ha enseñado cómo caracterizar. El peso que Tarski atribuye a la convención T es interesante también en otro sentido, pues genera una ligera tensión terminológica,
Según Tarski, la semántica es una disciplina que en términos sencillos se ocupa de ciertas relaciones entre las expresiones de un lenguaje y los objetos, referidos por dichas expresiones. Da como ejemplos de conceptos semánticos la designación, denotación, que relaciona a los términos singulares con lo que ellos denotan. La satisfacción, que se aplica entre una oración abierta y la entidad o entidades para las que es verdadera. Y la definición, que relaciona una ecuación y un número que ella determina exclusivamente, continúa Tarski. Mientras las palabras designa, satisface y define expresan relaciones, la palabra verdadero es de una naturaleza lógica diferente. Expresa una propiedad o denota una clase de ciertas expresiones. ¿Cuáles son las oraciones? Pasa a señalar que la forma más simple y natural de definir la verdad es por medio de la satisfacción, y esto explica que este autor considera la verdad como un concepto semántico. Pero no podemos dejar de notar que a través de la propia explicación de Tarski, la verdad no resulta ser un concepto semántico. Una mirada a la gramática lógica de las oraciones T muestra que es esencial que el predicado de verdad no exprese una relación. Si lo hiciera, no podía producirse en el lado derecho del bicondicional de la oración T la fundamental desaparición de todos los conceptos semánticos, y en general de todo lo que no hacía la oración misma cuyas condiciones de verdad aquel establece, o una traducción de dicha oración. Mucho se avanzaría en la justificación de la terminología de Tarski si pudiera demostrarse que toda teoría que satisface el criterio de la convención T tiene recursos adecuados para caracterizar la relación de satisfacción. Indudablemente hay lenguajes para los cuales esto no vale, pero sería interesante que pudiera hacerlo para lenguajes lo suficientemente ricos. Trabajos recientes sugieren una respuesta positiva. La sensación de que la verdad pertenece a la clase de los otros conceptos semánticos también se ve reforzada por el hecho de que en cada caso hay un paradigma que tanto usa como menciona a la misma expresión. Platón designa a Platón. Y satisface a X es blanco si y solo si Y es blanco. La nieve es blanca es verdadero si y solo si la nieve es blanca. La ecuación 2x igual a 1 define el número si y solo si 2y es igual a 1, etc. La existencia de tal paradigma, sin embargo, no puede tomarse como un signo de lo semántico, pues en un modelo no hay un paradigma análogo apropiado para conceptos semánticos relativizados como la verdad. Mi propósito presente es defender, en base a su interés e importancia filosóficos, a los conceptos que satisfacen el criterio de la convención T, y para los cuales hay entonces un paradigma familiar. Tarski apeló a la convención T, entre otras razones, porque esperaba persuadir a los filósofos de que el trabajo formal en semántica era apropiado para sus fines. Resulta escandaloso que esta causa todavía necesite defensa en ciertos círculos, pero no es esto lo que me preocupa en este trabajo. Me dirijo ahora a quienes aprecian por entero la relevancia de la semántica formal en los temas filosóficos, pero no ven diferencias significativas entre teorías que concuerdan con la convención T y teorías que no lo hacen. Incluso existe el peligro de que los ignorantes y los expertos reúnan sus fuerzas. Los primeros, al escuchar rumores de mundos posibles, líneas hereditarias de trasmundo, contrapartes, y otros están en situación de pensar que ahora la semántica está yendo hacia alguna parte fuera de este mundo en todo caso. Antes de exponer las razones por las que pienso que la convención T aprende un concepto que vale la pena estudiar, quiero registrar algunos renunciamientos. Primero, perseguir una teoría acorde con la convención T no es en sí mismo, al menos, estatuir una lógica o una semántica del modelo T. La convención T, en la forma esquemática en que la he hecho, no hace mención de extensionalidad, funcionalidad veritativa o lógica de primer orden. Nos invita a utilizar cuanto recurso podamos idear en forma apropiada para salvar la brecha entre oración mencionada y oración usada. Toda restricción de ontología, ideología o poder inferencial solo encuentra eco favorable
desde el presente punto de vista, si resulta de adoptar la convención T como piedra de toque. Quiero defender a la convención como criterio de teorías y no a teorías particulares que hayan demostrado satisfacer a la convención en casos particulares o a los recursos a los cuales ellas han podido limitarse. La convención T define una meta irrelevante para buena parte del trabajo contemporáneo en semántica. Muchas teorías que caracterizan o definen un concepto de verdad relativizado, verdad en un modelo, verdad en una interpretación, valuación o mundo posible, se dirigen desde un principio en una dirección distinta a la que propone la convención T. Dado que sustituyen el predicado de verdad monódico de las oraciones T por un concepto relacional, tales teorías no pueden transitar hasta el final, el último paso de la recursión respecto de la verdad, o satisfacción, que es esencial para la propiedad de relevamiento de citas de las oraciones T. Según una tradición que inició el propio Tarski, se llama teoría general de la verdad a una teoría relativizada de la cual la teoría absoluta, que satisface la convención T, es un caso especial. Tarski dice que el concepto de oración correcta o verdadera en un dominio individual es un concepto de carácter relativo que desempeña un papel mucho más importante que el concepto absoluto de verdad e incluye a este como un caso especial. Desde luego, queda perfectamente claro el sentido en que esto es correcto. Por otra parte, es importante recordar que las oraciones T no se dan como teoremas de una teoría relativizada de la verdad, y por ello, una teoría de este tipo no necesariamente reviste el mismo interés filosófico que una teoría que satisface la convención T. Espero quede claro que con estas observaciones no pretendo sugerir que las teorías que no producen oraciones T como teoremas tengan algo de malo, defectuoso o engañoso. Por el contrario, es obvio que esas teorías iluminan importantes conceptos tales como completud y consecuencia lógica. Realmente no necesito extenderme sobre este tema en el contexto presente. Mi tesis solamente trata de que hay importantes diferencias entre teorías de la verdad relativa y de la verdad absoluta, y de que las diferencias hacen que las teorías de los dos tipos sean apropiadas como respuestas a cuestiones diferentes. En particular, los filósofos del lenguaje tienen razones para interesarse más por teorías que satisfacen la convención T. Por lo general, las teorías de la verdad que se basan en la interpretación sustitucional de la cuantificación no producen las oraciones T que requiere la convención T. Hay excepciones en el caso de lenguajes objeto, cuyas oraciones atómicas verdaderas pueden proporcionarse efectivamente, pero las excepciones no pueden incluir lenguajes de un poder expresivo similar en interés al de los lenguajes naturales. A diferencia de las teorías de la verdad relativa, las teorías sustitucionales carecen de una virtud evidente que compense su falta de satisfacción de la convención T. Por último, mi tesis no dice que todo lo que debemos exigir a una teoría semántica sea que cumpla las normas de la convención T. Me atrevo a sugerir que las teorías que satisfacen la convención T son capaces de explicar más de lo que a menudo se piensa. Pero puede haber casos de elección entre ese tipo de teorías en base a criterios futuros, y naturalmente hay muchas cosas que queremos saber que quedan fuera de su campo de acción. Veamos ahora un catálogo de algunos de los rasgos de las teorías que concuerdan con la convención T y que deberían inclinar a los filósofos del lenguaje hacia su uso. El mérito principal de la convención T es sustituir un problema importante pero sombrío por una tarea cuyo objetivo es claro. Luego de la sustitución, uno aprecia mejor lo que se buscaba en primer término y se adentra en la etiología de la confusión. La pregunta original no resulta confusa, sino solamente vaga. Esta es, ¿qué significa para una oración o emisión o enunciado ser verdadera? La confusión nos amenaza cuando reformulamos esta pregunta como ¿qué hace verdadera a una oración? El problema real aparece cuando a su vez entendemos que esto sugiere que la verdad debe explicarse en términos de una relación entre una oración interpretada como un todo y alguna entidad, quizás un hecho o un estado de cosas. La convención T expresa la forma de hacer la pregunta original sin dar lugar a estas formulaciones subsiguientes.
La forma de las oraciones T ya insinúa que una teoría puede caracterizar la propiedad de verdad sin tener que hallar entidades a las cuales correspondan diferencialmente oraciones que tienen esa propiedad. No quiero decir que una teoría absoluta de la verdad no sea en cierto sentido una teoría de correspondencia de la verdad, pero las entidades que ella invoca son oraciones, algo muy diferente de hechos o estados de cosas. Una teoría que satisface la convención T tiene, entonces, la virtud de ser una respuesta a una buena pregunta. El enunciado de la pregunta es tan persuasivo en relación al concepto intuitivo de verdad como encontramos que lo es la verdad de las oraciones T. Tanto el enunciado de la pregunta como el carácter de las respuestas que admite revelan que no se usan nociones semánticas que no estén enteramente caracterizadas en sus aspectos relevantes, sintácticamente por la convención T y materialmente por las teorías que ésta acepta. Una teoría recursiva de la verdad absoluta del tipo exigido por la convención T también provee una respuesta, a primera vista, per accidens, a un problema muy distinto. Este problema puede expresarse como el de demostrar o explicar de qué manera el significado de una oración depende del significado de sus partes. Una teoría de la verdad absoluta da una respuesta en el sentido siguiente. Dado que hay una infinidad de oraciones T, ha de tenerse en cuenta la teoría debe operar seleccionando un número finito de expresiones veritativas relevantes y un número finito de construcciones que afectan a la verdad a partir de las cuales se componen todas las oraciones. A continuación, la teoría proporciona abiertamente las propiedades semánticas de algunas de las expresiones básicas y explica de qué modo las construcciones afectan las propiedades semánticas de las expresiones sobre las cuales operan. En el párrafo previo, la noción de significado a que se hace referencia en la consigna el significado de la oración depende del significado de sus partes, no consiste, desde luego, en la noción que opone significado a referencia, ni en una noción que suponga que los significados son entidades. Esa consigna refleja una importante verdad, una verdad a la cual, a mi entender, una teoría de la verdad confiere contenido claro. El hecho de que lo haga sin introducir significados a modo de entidades es una de las cualidades más gratificantes. Las teorías de la verdad absoluta proveen necesariamente un análisis de la estructura relevante para la verdad y la inferencia. Estas teorías ofrecen así una respuesta no trivial a la cuestión de qué implica ser la forma lógica de una oración. Una teoría de la verdad no ofrece una definición de consecuencia lógica o de verdad lógica, pero proveerá la evidencia de que ciertas oraciones son verdaderas únicamente sobre la base de las propiedades asignadas a las constantes lógicas. Las constantes lógicas pueden identificarse como aquellos rasgos iterativos del lenguaje que requieren una cláusula recursiva en la caracterización de la verdad o de la satisfacción. En esta consideración, la forma lógica será, desde luego, relativa a la elección de un metalenguaje, con su lógica y de una teoría de la verdad. Todo lo que hasta ahora he dicho en defensa de la convención T es que se la puede entender como una formulación clara de varios asuntos problemáticos de la filosofía del lenguaje, y que, así entendida, invita a solucionarse que gozan de méritos conspicuos. Pero, ¿por qué tendríamos que verla así? ¿No puede haber una convención rival que formule las cosas mejor? Nos ocupamos ahora de estas cuestiones. El principal, si no el único interés último de la filosofía del lenguaje, es la comprensión de los lenguajes naturales. Hay muchos argumentos para restringir la palabra lenguaje a los sistemas de signos que son o han sido de uso real. Los sistemas formales no interpretados no son lenguajes a raíz de su falta de significado, mientras que los sistemas formales interpretados se consideran más bien extensiones o fragmentos de los lenguajes naturales que les prestan vida. La meta inevitable de la teoría semántica es una teoría de un lenguaje natural que descanse en un lenguaje natural, el mismo u otro. Pero, como lo señalara Tarski, podemos suponer casi hasta la obviedad que el empeño en esta meta conduce a una paradoja. Este autor escribió: un rasgo característico del lenguaje coloquial es su universalidad.
no armonizaría con el espíritu de este lenguaje la existencia de una palabra en algún otro lenguaje que no pudiera ser traducida a él. Podría sostenerse que si podemos hablar de cualquier cosa, también podemos hablar de ello en lenguaje coloquial. Si es que vamos a seguir sosteniendo esta universalidad del lenguaje cotidiano en relación con las investigaciones semánticas, para mantener una coherencia debemos admitir también dentro del lenguaje, además de sus oraciones y otras expresiones, los nombres de estas oraciones y expresiones, y las oraciones que contienen estos nombres, al igual que las expresiones semánticas, tales como oración verdadera. Una vez que se ha admitido todo esto dentro del lenguaje, surgen las antinomias semánticas. El ideal de una teoría de la verdad para un lenguaje natural, en un lenguaje natural, es entonces inalcanzable si nos limitamos a los métodos de Tarski. Luego, surge la cuestión de cómo claudicar lo menos posible, y es aquí donde las teorías permitidas por la convención T parecen óptimas desde muchos aspectos. Estas teorías pueden conferir a un predicado de verdad las propiedades requeridas sin explotar recursos conceptuales que no formen parte del lenguaje para el cual el predicado es aplicable. Lo único que puede no estar en el lenguaje objeto es el propio predicado de verdad y el predicado de satisfacción. Aquí resulta esencial requerir nada más que una teoría de la verdad. Ir más allá de eso, hacia una definición explícita, ensancharé la brecha entre los recursos del lenguaje objeto y los del metalenguaje. Pero si buscamos nada más que una teoría del tipo que hemos estado discutiendo, entonces la ontología del metalenguaje puede ser la misma que la del lenguaje objeto, y el incremento de ideología puede verse limitado a los conceptos semánticos. Tarski está en lo cierto, creo yo, cuando propone que entendamos a los lenguajes naturales como esencialmente intertraducibles, aunque no veo por qué esto debe requerir una traducción palabra por palabra. La propuesta idealiza la flexibilidad y la expansibilidad de los lenguajes naturales, pero puede justificarse mediante un argumento trascendental que no explicaré aquí. La convención T exige que cada oración del lenguaje objeto tenga una traducción en el metalenguaje. La presión en la dirección opuesta deriva del deseo de dar cuenta en lo posible de los recursos lingüísticos que dominamos. Existen teorías expresadas en un metalenguaje enteramente extensional que intentan iluminar los rasgos semánticos de un lenguaje objeto intencional. El interés de tales teorías depende de la presunción de que el lenguaje objeto refleja rasgos importantes de un lenguaje natural. Pero entonces aparece la pregunta de cómo entendemos al metalenguaje. Pues en un sentido claro, el metalenguaje excede al poder expresivo del lenguaje objeto. Para cada oración intencional del lenguaje objeto, hay una oración extensional correspondiente, acerca de mundos posibles, contrapartes, etc., con las mismas condiciones de verdad en el metalenguaje. Pero debe haber oraciones metalingüísticas que intuitivamente tienen el mismo tema sujeto y que no tienen oraciones correspondientes en el lenguaje objeto. Esas teorías tratan a la intencionalidad como carencia de poder expresivo, una carencia que la misma teoría nos enseña a compensar. Pero si comprendemos nuestro metalenguaje, estamos usando un sistema de conceptos y un lenguaje que es aquel para el cual realmente queremos una teoría. Pues este sistema más rico es nuestro sistema natural. Y afortunadamente este sistema más rico no genera dificultades para una teoría de la verdad que satisface la convención T, pues es extensional. No considero aquí si realmente entendemos estos metalenguajes. Si una teoría semántica asegura ser aplicable, aunque sea esquemáticamente a un lenguaje natural, entonces debe ser de carácter empírico y sujeta a comprobación. Quisiera esbozar en estas páginas finales mis razones para pensar que una teoría que satisface la convención T es verificable en una forma muy interesante. Por supuesto, no se trata una teoría de la verdad como si fuera empírica, si su adecuación se juzga solamente en términos de las oraciones T que implica, y las oraciones T se verifican solo por su forma. Esto ocurre si suponemos que el lenguaje objeto está contenido en el metalenguaje. Cuando esta suposición se mitiga, la teoría puede tomarse empírica, y esto se cumple en el momento en que se enuncia
en el que se anuncia que la teoría es aplicable al habla de una persona o grupo particular. El hecho de que el lenguaje objeto esté contenido en el metalenguaje no impide a la teoría tener contenido empírico. Más bien, este hecho puede calificarse como el hecho a ser verificado. En los casos que cuentan, entonces, no podemos suponer que los lenguajes descritos y descriptores coinciden. Por cierto, tampoco podemos usar un criterio formal de traducción sin suponer establecida la cuestión de la aplicación empírica. Pero entonces, ¿qué pasa con la convención T? ¿Cómo se reconocerá a una oración T, por no hablar de reconocerla como verdadera? Sugiero que puede bastar con requerir que las oraciones T sean verdaderas. Está claro que con esto solo alcanza para determinar correctamente la extensión del predicado de verdad. Si consideramos una oración T cualquiera, esta proposición solamente requiere que si una oración verdadera es descrita como verdadera, luego sus condiciones de verdad están dadas por alguna oración verdadera. Pero cuando consideramos la necesidad compulsiva de comparar verdad con verdad a través de todo el lenguaje, nos damos cuenta de que toda teoría aceptable, según esta norma, debe ofrecer efectivamente un manual de traducción utilizable del lenguaje objeto al metalenguaje. El efecto deseado es normal en la construcción de teorías. Extraer un concepto rico, aquí algo razonablemente próximo a la traducción, a partir de aquellas partículas de evidencia, aquí los valores de verdad de las oraciones, mediante la imposición de una estructura formal sobre una cantidad suficiente de partículas. Si caracterizamos a las oraciones T solamente por su forma, como lo hizo Tarski, es posible, usando los métodos de Tarski, definir la verdad sin usar conceptos semánticos. Si consideramos a las oraciones T verificables, luego una teoría de la verdad expresa de qué modos podemos ir de la verdad hacia algo parecido al significado, lo suficientemente parecido al significado de manera que si alguien pudiera verificar una teoría por un lenguaje en la forma en que yo propongo, sería capaz de utilizar ese lenguaje para la comunicación. ¿Qué hace plausible que el rango de teorías aceptables, según esta norma, excluya intuitivamente a teorías sin valor? Uno de los méritos principales de esta aproximación, cual es que toca lo observable solo cuando alcance a las oraciones, parece dejar el análisis de la estructura interna simplemente fuera del alcance. La articulación de oraciones en términos singulares, cuantificadores, predicados, conectivos, así como la vinculación de expresiones con entidades en la caracterización de la satisfacción, debe ser considerada como un exceso de construcción teórica, a comprobarse solo a través de su éxito en la predicción de las condiciones de verdad de las oraciones. Un factor importante y ciertamente esencial para convertir a una teoría de la verdad en una teoría creíble de la interpretación es la relativización al hablante y al tiempo. Cuando están presentes elementos deícticos o demostrativos, no se puede hablar de oraciones que son verdaderas o falsas, sino solo de oraciones relativas a un hablante y a un tiempo. Podemos tomar alternativamente a la verdad como una propiedad, no de las oraciones, sino de las emisiones o de los actos de habla. Estos a su vez pueden identificarse con ciertos triplos ordenados de oraciones, tiempos y hablantes. La elección entre estas dos alternativas involucra algunos problemas sutiles, pero por el momento tengo que dejarlos de lado. El punto ahora es que una teoría que determine como verdaderas a las oraciones correctas en los tiempos correctos y para los hablantes correctos estará mucho más próxima a una teoría que interpreta correctamente las oraciones que una que puede ignorar los parámetros adicionales. En efecto, podremos saber algo directamente relacionado con la extensión de una oración abierta fx, cuando conozcamos las condiciones de verdad de eso es una x tal que fx. La oración metalingüística que da las condiciones de verdad relativizadas de una oración con deícticos no puede tener la forma de una oración T, aunque abandonemos el requerimiento de un criterio puramente sintáctico para la relación entre oración descrita y oración usada. El problema es que las variables que tratan de personas y tiempos, las variables introducidas para dar lugar a la relativización, deben aparecer en el enunciado de las condiciones de verdad.
La verdad relativa a un tiempo y a una persona parecería encontrarse en las mismas condiciones que la verdad de un modelo. De ello se desprende que la interesante diferencia entre una teoría de la verdad en un modelo y una teoría de la verdad absoluta no puede describirse, como lo he estado intentando, diciendo que en la segunda, pero no en la primera, la verdad está caracterizada para cada oración S sin apelar a recursos que no estén en S misma. La razón, como acabamos de verlo, es que la verdad absoluta se toma relativa cuando se la aplica a un lenguaje natural. Sin embargo, permanece una diferencia, a la que yo adjudicaría mucha importancia. La verificación de las instancias de las oraciones T, o más bien de sus sustitutas en una teoría relativizada a hablantes y a tiempos, continúa siendo respetablemente empírica. Sin duda entrará en juego algún concepto pragmático de demostración entre hablantes, tiempos y objetos. Pero podemos esperar explicar tal concepto sin recurrir a nociones como verdad, significado, sinonimia o traducción. No puede decirse lo mismo de la verdad de un modelo. La convención T, aun cuando deba torcerse para adecuarse a las torpes formas del lenguaje natural, señala el camino hacia una teoría radical de la interpretación.